Muy buenas tardes a todos y a todas para este nuevo webinar sobre la cartilla de Informe de Evaluación Psicopedagógica que está próxima a publicarse y la cartilla 5 que ya está publicada sobre los requisitos de respaldo documental para los programas de integración como también para escuelas especiales con discapacidad. Hoy en día va a comenzar Francisca Cabrera, nuestra coordinadora del área de atención a la diversidad, dando un contexto sobre la educación inclusiva del país. Después continuaré yo sobre la profundización de ambas cartillas y tenemos a un invitado especial, el señor Mauricio Silva, del Servicio Local del Pino, que nos presentará sobre el acompañamiento que se realiza en las comunidades educativas en materia de estas cartillas en el territorio. También quiero saludar a Pedro Figueroa, quien estará acompañándonos como intérprete de lengua de señas. Francisca. Muchas gracias, Alejandro. Tal como mencionaba, ¿cierto? Vamos a empezar el webinar de este mes, en donde vamos a trabajar dos cartillas, una que, tal como mencionaba Alejandro, se publicará durante la semana, que es sobre el formato de informe psicopedagógico, que va a estar disponible durante la semana, y la cartilla número 5, que tiene que ver con los requisitos de respaldo documental, lo más conocido, ¿cierto?, como el expediente del PIE. Importante mencionarles que estas cartillas son una actualización de las orientaciones técnicas del decreto 170, no es información nueva como tal, sino que es una actualización de las orientaciones, y a partir de eso, ¿cierto?, es que hemos estado realizando distintas cartillas a lo largo de este año, y posteriormente a el próximo año vamos a seguir lanzando distintas al sistema. La próxima diapositiva, please. Tal como les mencionaba Alejandro, tenemos distintos temas que vamos a abordar el día de hoy. En primer lugar, yo les voy a dar a conocer el contexto del PIE, ¿cierto?, de los programas de integración y el por qué estamos realizando estas cartillas, para que se entienda bien el por qué es relevante estudiar este material, ¿cierto?, que son las actualizaciones. Posterior a eso, Alejandro Cortés, profesional del área, en la unidad de educación especial, les va a dar a conocer cuáles son las cartillas, la cartilla número 4 y la cartilla número 5. También yo les voy a explicar bien el por qué esta estrategia de respuesta, que son las cartillas que en general responde al informe de Contraloría. Y por último, ¿cierto?, va a estar la cartilla 5, requisitos de respaldo documental de estudiantes pertenecientes al PIE y a las escuelas especiales de discapacidad. Y por último será Mauricio Silva, encargado de inclusión del Servicio Local del Pino, quien les va a hablar sobre la importancia de gestionar desde la política pública educativa hacia la práctica en el territorio estas cartillas. La próxima diapositiva, please. Importante de mencionarles como contexto, ¿cierto?, que esto ya lo hemos ido trabajando en distintos webinars. Tenemos un contexto hoy en día en donde el decreto 170, que es un decreto de subvenciones, asigna, ¿cierto?, por medio del programa de integración, subvención por estudiante con diagnóstico. Sin embargo, acá hay un pantallazo, ¿cierto?, de la plataforma de postulación del programa de integración. Las horas son para el curso. Cada vez que ustedes suben horas, no se suben horas por estudiante, sino que se suben horas para el curso. Por lo tanto, es importante ir reforzando esto en los distintos establecimientos, porque se deben gestionar las horas de apoyo para el curso en su totalidad, independiente de la cantidad de estudiantes postulados al programa. ¿Por qué es importante esto? Porque las horas de apoyo se distribuyen por curso, y esto exige una planificación estratégica y una gestión técnica en los distintos niveles, ya sea desde el sostenedor, ¿cierto?, los equipos directivos, la coordinación del programa de integración y también los equipos de los programas de integración en cada establecimiento. Las 10 horas mínimas, ¿cierto?, con jornada escolar completa u 8 sin jornada escolar completa, que define el decreto 170, se financian con 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo tener un curso que sea financiable en el aspecto de la subvención, es importantísimo que se completen los 5 cupos de estudiantes con necesidades educativas transitorias. La expansión del modelo depende de la incorporación de los estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas de carácter permanente, ya que son ellos los que van aumentando la cantidad de horas que va teniendo de apoyo cada curso. Es importante mencionarles que estamos en un contexto en donde estamos, ¿cierto?, profundizando elementos sobre la asignación y el financiamiento, y es importante mencionarles que tenemos hoy en día una subutilización de los cupos disponibles en el programa de integración,
ya que el 2024, 28.000 cursos aproximadamente, 28.000 cursos PIE, no alcanzaron los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, perdiendo el piso mínimo de financiamiento. Ya que es relevante que se tenga en claro, ¿cierto?, que con este piso mínimo de financiamiento es que se garantiza el poder tener los recursos para pagar las horas mínimas de apoyo. Otro dato importante es que solo el 41% de los cursos PIE en el año 2024 completaron los cupos de la postulación regular, que son los 5 estudiantes transitorios más los 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes. Al mismo tiempo, 1.106 cursos del sistema postularon solo estudiantes con necesidades educativas permanentes sin el financiamiento suficiente. ¿Por qué? Porque en plataforma lo que nos pide siempre son las horas mínimas, 8 o 10. Por lo tanto, si se postula 1, 2 estudiantes solo con necesidades educativas permanentes, la subvención que recibe el establecimiento no es suficiente para poder pagar y costear la contratación de esos profesionales por las horas mínimas de apoyo. Por último, importante también mencionarles que, tal como dije, ¿cierto? El 41% de los cursos completó los cupos en la postulación regular. Existe también una postulación que es la postulación de ingreso excepcional, postulación que se abordó en la cartilla 3 también este año, y el año 2024, 2.992 establecimientos no postularon al proceso de ingreso excepcional, reflejando un desconocimiento normativo y una subutilización de los recursos. Es decir, que a nivel ministerial, ¿cierto? Tenemos todos estos recursos disponibles para poder realizar la cobertura, ¿cierto?, de la cantidad de estudiantes que se definen por decreto como mínimos, y es necesario que vayamos, ¿cierto?, trabajando de manera más profunda en los distintos niveles del sistema, la importancia de poder completar los cupos para dar garantías mínimas sobre el financiamiento en los programas de integración, ya que de eso también dependen las contrataciones de los profesionales que se desempeñan en este. La próxima diapositiva, por favor. Otro elemento importante también es que existe como una frase en el sistema que es importante de ir trabajándola también con los datos. Actualmente, ¿cierto? Se nos ha dicho en distintos contextos que existe una alta concentración de estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente que van más allá de los cupos que menciona el decreto. Por lo tanto, ahí vuelvo a insistir en la importancia de poder planificar las postulaciones, de poder visualizar y proyectar, ya que estamos en el proceso, ¿cierto?, de reevaluación, los estudiantes que se van a postular en el proceso de ingreso regular, los 2 estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente, y los estudiantes que presentan necesidades educativas de carácter permanente que pueden ser postulados en el proceso de ingreso excepcional. Importante mencionar que el ingreso excepcional es solo para estudiantes con necesidades educativas permanentes. El año 2024, solo el 5,76% de los cursos tuvo más de 4 estudiantes con necesidades educativas permanentes y solo el 0,66% más de 5 estudiantes autistas. Por lo tanto, ¿cierto? Hay una brecha entre lo que el sistema dice, que es que hay un montón de estudiantes con necesidades educativas permanentes en el sistema, ¿cierto?, y en los distintos cursos, y los que hoy en día están siendo postulados. Por lo tanto, el llamado también acá en este webinar, ¿cierto?, pensando en la reevaluación, pensando en las proyecciones 2026, es que si ustedes en los establecimientos cuentan con estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente, puedan planificar la postulación y puedan postularlos en el proceso regular o en el proceso de ingreso excepcional. Otro elemento importante también es que actualmente tenemos una brecha entre la prevalencia y la cobertura real. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad del año 2022, la prevalencia de la discapacidad en Chile alcanza el 17% de la población de 2 años o más, y el sistema educativo PIE más escuelas especiales de discapacidad cubre solamente el 5% de esta población. Por lo tanto, ¿cierto?, el llamado vuelve a ser el poder postular a todos los estudiantes que tengan una necesidad educativa de carácter permanente a la subvención en el programa de integración para poder contar con los recursos necesarios para poder ampliar, ¿cierto?, la cantidad de horas de apoyo en el sistema. Ahí también es importante comprender que la lógica del decreto 170 tiene que ver con una lógica asociada a recursos, a mayor cantidad de estudiantes, hay una mayor cantidad de subvención, y a una mayor cantidad de subvención tenemos más horas de apoyo por cada uno de los cursos. La próxima, por favor. Un
elemento importante y tal como cuando tuvimos los resultados del informe del Banco Interamericano de Desarrollo de mencionarles, es también para reconocer el trabajo que hacen todas las comunidades educativas día a día en el apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales. Hoy en día, ¿cierto? A partir del apunta número 100 del centro de estudios, sabemos que hay más estudiantes con necesidades educativas especiales que participan y permanecen dentro del sistema educativo chileno, y ahí también vuelvo a insistir, esto es un trabajo, ¿cierto?, en todos los niveles del sistema, pero por sobre todo de ustedes que están día a día, ¿cierto?, realizando apoyos en los establecimientos educacionales. Hoy en día tenemos una cobertura regional destacada. Chile está liderando en América Latina la cobertura de estudiantes con discapacidad entre 6 y 11 años, en donde tenemos, ¿cierto?, a lo largo de la región un mapeo en donde nos ubican como el mejor país que da cobertura y da respuesta educativa a esta población, donde también tenemos menor segregación educativa, es el país con menor concentración de estudiantes con discapacidad en escuelas especiales. Hoy en día, tal como les hemos mencionado en distintos webinars, tenemos la mayor matrícula de estudiantes con discapacidad en los programas de integración escolar, y eso, vuelvo a insistir, es gracias a la gestión, ¿cierto?, de los establecimientos, gracias a los avances en las políticas públicas y por sobre todo gracias a todo el trabajo que se realiza en los establecimientos educacionales. También tenemos una reducción de la desvinculación escolar. La tasa de abandono disminuyó en un 37%, igualándose a la de los pares sin discapacidad. Por lo tanto, hoy en día tenemos trayectorias educativas más protegidas, tenemos mayor permanencia en el sistema, y también tenemos un crecimiento de la matrícula inclusiva, aumentando un 8% a los estudiantes con necesidades educativas permanentes y un 2% a los estudiantes con necesidades educativas transitorias. Por eso también es importante el poder utilizar el proceso de ingreso excepcional para poder garantizar de que los estudiantes con necesidades educativas permanentes tengan la subvención y tengan los apoyos necesarios. Esto nos tiene, ¿cierto?, en un proceso, en un momento de avances en equidad y continuidad educativa, en donde hoy en día podemos decir que el país tiene una mayor permanencia, culminación de trayectorias educativas y un acceso creciente a la educación superior, cuestión que plantea también el mayor desafío en políticas públicas, que tiene que ver con la continuidad de las trayectorias educativas, ya que los estudiantes tienen hoy en día un marco normativo que protege sus trayectorias en la educación escolar, y que finalmente es en educación superior en donde hoy en día se tiene el mayor desafío de poder realizar los apoyos específicos, de poder garantizar que estos estudiantes continúen con sus trayectorias y puedan recibir apoyo, ¿cierto?, al igual que en la educación escolar. La próxima diapositiva. Mencionarles que todo el marco, ¿cierto?, de las cartillas, y aquí es un elemento fundamental el poder mencionar de que hay un antes y un después del programa de integración a partir del informe de la Contraloría General de la República. A partir de esta auditoría, ¿cierto?, es que se genera un plan de trabajo que es para cumplir con las recomendaciones de Contraloría, y que, en atención a lo instruido, ¿cierto?, la Subsecretaría de Educación elaboró un plan de acción que articula a los distintos actores involucrados para poder abordar los hallazgos detectados de la auditoría de Contraloría. Y en este marco, la División de Educación General, que es la división a la que pertenecemos desde Atención a la Diversidad, ha diseñado un plan que contempla en una primera etapa la actualización de las orientaciones vigentes para la implementación del decreto 170, y por eso es importante que entiendan que estas orientaciones, ¿cierto?, no hablan de cuestiones nuevas, sino que orientan y profundizan temáticas asociadas al decreto 170 vigente, y que son una actualización del documento del 2013, que es el documento que teníamos, ¿cierto?, de orientaciones. Estas orientaciones van reemplazando de manera progresiva a este documento y van profundizando en algunas temáticas, y posteriormente, en una segunda etapa, se llevará a cabo la actualización normativa del decreto considerando las recomendaciones señaladas en el informe. Por lo tanto, todo el marco que involucra, ¿cierto?, que enmarca, valga la redundancia, las cartillas, tiene que ver con el plan de trabajo de respuesta al informe de Contraloría. La próxima, por favor. Importante también mencionarles que hoy en día tenemos disponibles 4 cartillas. Durante la semana, como les mencionábamos, se sube la cartilla número 4, que es de informe de evaluación psicopedagógica. Actualmente tenemos, ¿cierto?, la cartilla 1, que trabajamos en el mes de marzo para abordar elementos sobre el informe de la familia, la cartilla 2, que es de trabajo colaborativo, la cartilla 3, que
es de el proceso de ingreso excepcional. Y ahora, ¿cierto? Vamos a profundizar sobre la cartilla 4, que es de informe de evaluación psicopedagógica, y la cartilla 5, que son los requisitos de respaldo documental. Y tal como les mencionaba, las cartillas reemplazan de manera progresiva las orientaciones del 2013, así como otros documentos emitidos antes del informe de Contraloría. Es por eso que ustedes también van a visualizar en estas cartillas elementos que quizás en otros documentos anteriores se habían orientado de una forma y que ahora se profundiza y en base a las recomendaciones de Contraloría se toman nuevas decisiones con respecto a la orientación. Por lo tanto, estas cartillas constituyen las orientaciones vigentes para el sistema y que se implementan de forma gradual conforme a los temas que cada una aborda. ¿Qué quiere decir esto? Que al sacarla por temática, ¿cierto? Van reemplazando estos temas en las orientaciones emitidas el año 2013. En base a esto, entonces, y con este contexto, dejo con ustedes a Alejandro Cortés, profesional de la Unidad de Educación Especial, que les va a presentar las cartillas 4 y 5 y les invito a ir dejando sus consultas en el chat para poder ir sistematizándolas y posterior al término de las presentaciones poder ir respondiendo las preguntas que se registran en el chat. Así que Alejandro, continúa. Muchas gracias, Francisca. Entonces, comenzamos con la cartilla número 4. Esta cartilla entrega orientaciones actualizadas para la elaboración del informe de evaluación psicopedagógica. Este es un instrumento que respalda la identificación, seguimiento y planificación de los apoyos educativos hacia los estudiantes con diferentes necesidades educativas especiales o necesidades de apoyo, las cuales tiene como propósito comprender cómo aprende cada estudiante y garantizar las respuestas educativas pertinentes, equitativas e inclusivas en coherencia con los principios de educación inclusiva. ¿Ya? Esta cartilla incorpora el formato ministerial oficial y obligatorio, lo que va a permitir unificar la información y facilitar su uso entre instituciones, ¿ya? Como por ejemplo cuando se requieren los ajustes de la prueba de acceso de educación superior, la llamada PAES, va a poder servir y otros organismos que también la requieran, ¿ya? Y a su vez también cuando este informe venga de una entidad externa, siempre y cuando esté con el registro SECREDUC que se necesita para hacer válido este informe psicopedagógico, ¿ya? Además va a incluir ejemplos prácticos que orientan sobre cómo completar correctamente cada selección del informe, favoreciendo también la coherencia técnica entre los equipos de apoyo y los equipos de aula, ¿ya? Esta cartilla va a contar también con un anexo explicativo dedicadamente al apartado de sugerencias que va a entregar las orientaciones para dirigir recomendaciones al establecimiento, al equipo de aula, al él o la estudiante, a la familia, como también a otras instituciones que participan en este proceso. La siguiente, por favor. Con respecto al sustento normativo, el marco legal que respalda el informe de evaluación psicopedagógica garantiza el acceso a una educación inclusiva y de calidad, tal como lo establece la Ley General de Educación, la Ley 20.370, la llamada LEGE. A su vez también tenemos el Decreto Supremo 170 del año 2010 que regula los procedimientos, criterios técnicos e instrumentos utilizados en la evaluación psicopedagógica, asegurando también la coherencia y rigurosidad de los procedimientos de identificación de las necesidades educativas especiales. Además, el Decreto 83 del año 2015 que orienta la diversificación de la enseñanza, promoviendo que los resultados del informe sean en bases para diseñar las estrategias pedagógicas e inclusivas que respondan a la diversidad del estudiantado. Y finalmente, el Decreto 67 del año 2018 que refuerza que una evaluación formativa continua e integral que valora el progreso y los avances de cada estudiante en función de sus propias trayectorias de aprendizaje. La siguiente, por favor. El informe de evaluación psicopedagógica es un documento técnico, como les decía, que integra y analiza los aprendizajes de cada estudiante, considerando sus fortalezas como también sus talentos y los factores personales y contextuales que influyen en su desempeño. Su propósito principal es identificar las barreras y los recursos que inciden en el aprendizaje y la participación de este, para que el equipo educativo pueda tomar decisiones pedagógicas informadas y planificando los ajustes razonables como también los apoyos personalizados. Se espera que este informe sea construido de manera colaborativa, donde el educador diferencial o el profesional de la psicopedagogía, él o la psicopedagoga, tenga un rol de sistematizar esta información aportado por distintos especialistas, consolidando los antecedentes más relevantes dentro de este documento. Sin embargo, no existe una única forma o exclusiva de elaborarlo, ya que su organización depende y se adapta según las dinámicas de cada comunidad educativa,
ya que los profesionales también pueden elaborar informes complementarios por especialidad, siempre que contribuyan al análisis integral de este proceso educativo del estudiante. Es importante también señalar que los reportes generados por plataformas digitales, como cuando se obtiene al aplicar el Evalúa, no constituyen un informe psicopedagógico en sí, sino que se debe entender como un insumo que sirve de base para poder construir un informe psicopedagógico. La siguiente, por favor. Ahora sí, la estructura. La estructura del informe de evaluación psicopedagógica está formada por 6 apartados, ¿ya? Que permiten comprender todo el proceso evolutivo, como también de mantener la coherencia técnica del diagnóstico. El primer apartado, de identificación del estudiante, reúne los datos personales, el curso, el establecimiento y la fecha de evaluación, como también la del diagnóstico previo. Esta información asegura que el informe sea trazable, auténtico y válido, y además permite entender los resultados dentro de las trayectorias educativas del estudiante, fortaleciendo la comunicación entre el equipo de aula, los programas de integración y los demás profesionales que están apoyando a estos estudiantes. El segundo apartado, el motivo de la evaluación, dice, aclara el procedimiento que corresponde si es de ingreso o de reevaluación, ¿ya? La fecha de emisión del diagnóstico indica el momento en que él o la profesional determina el diagnóstico. La fecha de reevaluación marca cuando termina la vigencia del diagnóstico o cuando el equipo considera necesario actualizar este diagnóstico. Por ejemplo, si se trata de un ingreso, el objetivo es identificar la presencia de una necesidad educativa especial y definir los apoyos requeridos. Pero si corresponde a una reevaluación, se busca analizar los avances, ajustar la estrategia y garantizar la continuidad del acompañamiento educativo hacia estos estudiantes. El tercer apartado, procedimiento de instrumentos, describe las técnicas, pruebas y observaciones utilizadas, las cuales deben ser válidas, confiables y adecuadas al contexto educativo, como también cultural del estudiante, y eso es muy importante. Hay que precisar que este procedimiento es sistemático y no depende de un solo momento de evaluación, sino que forma parte de un proceso continuo y reflexivo que reúne evidencias obtenidas mediante la observación, la interacción y la aplicación de instrumentos estandarizados también cuando corresponda. Este enfoque entonces garantiza la rigurosidad y la transparencia, permitiendo que otros profesionales puedan complementar o dar seguimiento a la evaluación. De esta manera se promueve el trabajo interdisciplinario centrado en el aprendizaje, la participación y el bienestar integral del estudiante. El siguiente, por favor. La siguiente estructura dice los apartados siguientes del informe de evaluación psicopedagógica conforman el núcleo interpretativo del procedimiento y orientan directamente a las decisiones técnico-pedagógicas que se requieren tomar hacia el estudiante. El apartado número 4, análisis cualitativo y cuantitativo, reúne la evaluación de las habilidades cognitivas, comunicativas, como también personales y socioemocionales, motoras, de autonomía y sensoriales. El análisis cualitativo permite entonces comprender cómo aprende él o la estudiante, qué estrategia utiliza y de qué manera su contexto influye en su desempeño, mientras que el análisis cuantitativo aporta datos objetivos que respaldan esta observación y aseguran una precisión y también el rigor técnico. En el apartado número 5, de síntesis e interpretación, esto transforma los resultados en información pedagógicamente útil, ¿ya? Destacando las fortalezas, avances y los factores que inciden en el aprendizaje. No se limitan a resumir, sino que interpreta el significado educativo de los hallazgos, vinculándolo con las decisiones concretas de apoyo hacia los estudiantes, ajustando o interviniendo en favor de estrategias sostenibles y efectivas hacia los estudiantes. El apartado número 6 de conclusiones determina la presencia o ausencia de necesidades educativas especiales, identificando las áreas de dificultad y los apoyos necesarios. Este apartado debe ser redactado exclusivamente con un lenguaje inclusivo, basado en la evidencia y con claridad técnica, que constituye el fundamento para la incorporación de este estudiante a los programas de integración, la definición de ajustes curriculares, como también la planificación de los apoyos especializados y la elaboración de planes de acompañamiento. En el caso específico de los estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje, los llamados DEA, adquieren un valor diagnóstico oficial conforme a los criterios del Decreto Supremo 170 del año 2010. La siguiente, por favor. Específicamente, en el apartado de sugerencia, esta parte viene con un anexo específico de cómo poder incorporar la sugerencia y cómo poder redactarla, ¿ya?
En este apartado entonces reúne las recomendaciones dirigidas al establecimiento, al equipo de aula, al estudiante, a la familia y a otras instituciones, orientando los ajustes razonables y las estrategias de apoyo que se surgen del proceso evaluativo. Este apartado transforma los resultados del informe en acciones concretas y aplicables, y eso es súper importante, tienen que ser sugerencias concretas y que puedan ser aplicadas en contexto educativo, conectando la evaluación con la interacción educativa. Su propósito es asegurar que las conclusiones se traduzcan en decisiones prácticas que favorezcan el aprendizaje, la participación y la inclusión de todos los estudiantes. El anexo complementario amplía el apartado e incluye orientaciones que promueven la diversificación de la enseñanza, considerando diversos tipos de sugerencias. En primera instancia está para el equipo de aula, para diversificar la enseñanza, las formas de respuesta y de evaluación, la gradualidad de las complejidades de los objetivos, flexibilizar los tiempos y los espacios y fortalecer la planificación mediante planes de acompañamiento pedagógico. También está el apartado de sugerencia hacia el establecimiento educativo, donde se tienen que declarar acciones institucionales que aseguren las condiciones inclusivas, accesibles y seguras, como espacios de calma, señalización accesible, etcétera, etcétera. También están las sugerencias para la familia, para mantener la comunicación contacto con la escuela, establecer rutina en el hogar y favorecer las habilidades socioemocionales, como también la autonomía progresiva. A su vez también está específicamente el apartado de sugerencias para redes externas u otros. Son profesionales de que no pertenecen a la comunidad educativa, pero que sí que tienen relación específica con el estudiante, como por ejemplo los servicios de salud o fundaciones externas. Y finalmente viene un apartado de actividades de la vida diaria para fortalecer la independencia, la participación y la aplicación funcional de los aprendizajes en contextos cotidianos. La siguiente, por favor. Es importante también diferenciar que tenemos dos tipos de informes psicopedagógicos y esto puede generar una confusión, y es por eso que tenemos este cuadro comparativo del informe psicopedagógico que es de la cartilla 4, como también está el informe psicopedagógico de las dificultades específicas del aprendizaje, ¿ya? Es por esto que el informe de evaluación psicopedagógica busca comprender el proceso de aprendizaje del estudiante desde una mirada más integral, cognitiva, socioemocional, contextual y pedagógica, con un enfoque educativo e inclusivo centrado en la identificación de fortalezas y barreras para orientar los apoyos, utilizando procedimientos diversos, formales e informales. En este caso podrían ser las observaciones, entrevistas, pruebas adaptadas, etcétera, etcétera. Y se aplican también a todos los estudiantes de los programas de integración escolar, independientemente de su diagnóstico, ¿ya? Su propósito es un documento técnico, entonces, como les decía, que orienta decisiones pedagógicas y ajuste hacia lo educativo. Por otra parte, entonces, el informe de dificultades específicas del aprendizaje, lo llamado DEA, tiene una finalidad de determinar la presencia de una dificultad específica del aprendizaje según los criterios del decreto 170, con un enfoque más clínico-pedagógico centrado en las habilidades lectoras, de escritura o de cálculo. Requiere al menos una prueba psicopedagógica estandarizada, aplicada solo en casos que se sospecha o se evalúa de un DEA. Su resultado entonces es un informe diagnóstico oficial que respalda el ingreso y la continuidad de este estudiante al programa de integración bajo la categoría de transitoria. La siguiente, por favor. A su vez, el informe psicopedagógico viene con una pauta de evaluación y observación pedagógica en contexto escolar, ¿ya? Esta es realizada por un docente de asignatura, la cual complementa el informe psicopedagógico mediante la observación directa del desempeño del estudiante en su contexto escolar, como dice el título. Evalúa 3 niveles: el nivel de inicio, de desarrollo y logrado, considerando ámbitos pedagógicos, sociales y comunicativos. No solo observa el desempeño y comportamiento del estudiante frente al aprendizaje, sino que también interacciones que se ofrecen dentro del contexto, como también dentro del aula, como también fuera del aula, analizando así cómo se influye la participación y el progreso de este estudiante. En conjunto, entonces, este instrumento fortalece la comprensión integral del proceso de aprendizaje y el trabajo colaborativo entre el docente de asignatura, como también el programa de integración o los profesionales que componen el programa de integración, transformando la observación en una herramienta técnica que orienta decisiones pedagógicas inclusivas, ya que se hace en base al trabajo colaborativo. La siguiente, por favor.
La siguiente, ya venimos con la cartilla número 5, que define los criterios unificados que deben cumplir los establecimientos educativos para el respaldo documental de los estudiantes que pertenecen a los programas de integración, como también de las escuelas especiales con discapacidad. Esta cartilla ya está publicada en la página de Educación Especial, en las orientaciones del decreto 170, para que también la puedan descargar si es que aún no la tienen. ¿Ya? Su propósito es orientar a los equipos sobre el cumplimiento del decreto 170, garantizando la correcta documentación exigida por la norma vigente. Además, esta cartilla también servirá como una guía de acompañamiento técnico y de los procedimientos de fiscalización. Incluye tres apartados principales. Primero, la definición y el propósito de cada documento técnico que se requiere. El anexo 1 va a venir con un requerimiento solamente para estudiantes que tengan las necesidades educativas transitorias, y el anexo 2 viene para requisitos de anexos diagnósticos para permanentes. La siguiente, por favor. Los artículos del decreto 170 del año 2010, comprendidos entre el artículo 5 y el 14, son los que sustentan y regulan la confección de este respaldo documental, exigido para los estudiantes del programa de integración, como también para escuelas especiales de discapacidad. Estos artículos establecen la base para todos los documentos que componen el expediente diagnóstico, incluyendo la autorización escrita de la familia, la confidencialidad de los antecedentes, el uso del formulario único de evaluación integral, el llamado FUDEI, la incorporación de informe y protocolo de especialista, la entrega de información clara hacia la familia, los procedimientos de reevaluación, la propiedad de este expediente que es parte de la familia y la documentación de egreso. En conjunto, entonces, todos estos artículos garantizan la validez técnica, ética y legal del respaldo documental que deben mantener los establecimientos educacionales para asegurar la atención inclusiva y conforme a la normativa vigente. La siguiente, por favor. Con respecto a los requisitos de respaldo documental, entendiéndose como un conjunto de antecedentes individuales que garantizan la validez técnica y normativa del ingreso y permanencia de un o una estudiante al programa de integración escolar o de una escuela especial de discapacidad, dicho documento incluye, por base, la autorización de la familia, la anamnesis, el informe de especialista y este según diagnóstico, protocolo de aplicación de pruebas, formularios ministeriales, en este caso el FUDEI y el FUDE Revaluación, informes psicopedagógicos, informes para la familia y la evaluación de salud. Cada documento entonces constituye una evidencia técnica que respalda los procedimientos diagnósticos y la interpretación educativa, asegurando también el cumplimiento del decreto 170 del año 2010. Además, todos estos antecedentes deben ser resguardados por confidencialidad y son propiedad de la familia en coherencia con los principios éticos y legales que protegen la información para los estudiantes. El siguiente, por favor. Entonces, el responsable del resguardo de estos documentos, la dirección del establecimiento, como también la coordinación de los programas de integración escolar, son los responsables de resguardar que estos expedientes de los estudiantes, asegurando su existencia en formato físico, como también la confidencialidad de esta información y su actualización permanente para los procesos de fiscalización. Ambas instancias tienen la obligación de garantizar la validez técnica de los documentos y proteger su integridad y confidencialidad, entendiéndose el expediente como un registro oficial del derecho del estudiante a una educación inclusiva de calidad y sostenida en evidencias pedagógicas verificables. Es importante también recordar que el expediente pertenece a la familia o al estudiante adulto, si es que ya tiene mayor de 18 años, y el establecimiento solo actúa únicamente como un custodio responsable del resguardo de este. Como les decía, la cartilla incorpora dos anexos, anexo 1 y anexo 2. El anexo 1 está dirigido para estudiantes con necesidades educativas transitorias y tiene como propósito unificar los documentos exigidos durante el proceso de ingreso y de reevaluación, como también de egreso a un programa de integración. Lo mismo pasa para el anexo 2, pero en este caso son para estudiantes con necesidades educativas permanentes. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar sobre dos ejemplos, ya que en los anexos 1 aparecen todos los diagnósticos en la modalidad transitoria y en el anexo 2 aparecen todos los anexos en la modalidad permanente. ¿Ya? Ahora específicamente vamos a hablar sobre el caso del déficit atencional. El anexo entonces, como el anexo 1 de necesidades educativas transitorio,
Garantiza entonces los requisitos de respaldo documental según las etapas del procedimiento. Y ahí hay que fijarse muy bien en el cuadrito. Arriba dice inicio del año 1, el otro dice fin del año 1 y finalmente fin del año 2, inicio del año 3, especificando qué documentos deben incorporarse o mantenerse. Durante el primer año entonces de ingreso, el expediente debe incluir 7 documentos fundamentales: la autorización a la familia, la anamnesis, formulario de salud, FUDI, informes e instrumentos psicopedagógicos e informes para la familia. Al finalizar el año 1, no es necesario rehacer toda la documentación, solo se debe agregar el formulario único de reevaluación considerando la información histórica y complementándola con nuevos antecedentes. En el inicio del año 3 se mantiene toda la documentación del año 1 y se actualiza solo los datos de anamnesis mediante una hoja complementaria. Y aquí es importante porque, por ejemplo, si yo tengo un estudiante con déficit atencional, lo incorporo en marzo, hago todo el expediente del PIE, pero al finalizar ese año recién yo tengo que hacer el formulario de reevaluación. ¿Ya? Y ahí algunos preguntaban, pero ¿qué pasa en el caso del informe para la familia? Muy bien, como hemos dicho en cartillas anteriores, el informe para la familia es lo mismo, se entrega 2 veces obligatoriamente, que es al inicio del año cuando se ingresa el estudiante y también cuando egresa. Pero no obstante que hay informes que son de avances, que es muy distinto a utilizar el formato ministerial de informe para la familia, ¿ya? Y en ese caso, cuando uno hace, al finalizar el año 1, uno entrega un informe de avance, ¿ya? Y ese informe de avance también puede ser complementado con el informe de nota y no necesariamente tengo que hacer un informe a la familia distinto, ¿ya? Lo que sí hay que precisar que, por ejemplo, si un estudiante al finalizar el año 2 tiene continuidad para el programa de integración, o sea, va a seguir en el programa de integración en el año 3, no es necesario hacer un formulario de reevaluación, ya que se tiene que hacer un formulario único de ingreso y esa información sería duplicidad, entonces solamente se hace el formulario único de ingreso. No obstante, si el estudiante al finalizar el año 2 va a egresar del programa de integración, en ese caso sí hay que hacer un formulario de reevaluación y justificarlo en el apartado 4, además de un informe psicopedagógico que también avale el egreso de este estudiante y el informe para la familia que también debe justificar el egreso de este estudiante. La siguiente. Con respecto, casi el mismo panorama para los estudiantes con necesidades educativas permanentes, y en este caso hay un ejemplo del espectro autista. Durante el inicio del año 1, entonces el expediente del estudiante debe incorporar 9 documentos esenciales: la utilización para la familia, la anamnesis, informe y protocolo de especialista, que en este caso podría ser psicólogo o fonoaudióloga, formulario de salud, FUDI, informe psicopedagógico, protocolo psicopedagógico e informe para la familia. Al finalizar el primer año y durante los años siguientes, no es necesario obviamente volver a elaborar toda la documentación, sino que solo agregar el formulario único de reevaluación que actualiza los antecedentes técnicos sin duplicidad en la información. Y lo mismo que yo le decía, no es necesario tampoco volver a hacer un informe hacia la familia, sino que uno hace un estado de avance y nosotros estamos impulsando que en vez de crear un nuevo informe para la familia, sino que se utilice la misma información que ya está en el establecimiento. Siendo eso la última información que iba a entregar, y ahora dejo el pase a Mauricio Silva de el SLEP El Pino, que nos va a orientar más que nada de cómo él materializa estas acciones en el territorio, específicamente sobre el SLEP El Pino. Adelante, Mauricio. Gracias, Alejandro. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha bien, Mauricio. Súper. Bueno, primero que nada agradecer a Francisca, a María Paz, a Sole, a Ida, a Alejandro, que conforman el equipo de atención a la universidad, por invitarnos un poco a aminorar un poco lo que implica desde la política hacer carne el trabajo del programa de integración escolar eh, con estas 5 cartillas. Es bastante información desde lo que nos refiere el Ministerio en relación al programa de integración escolar. Sin embargo, esto lo tenemos que llevar a la práctica en los establecimientos educacionales y en los colegios. Ahora, ¿cómo lo podemos mejorar desde la gestión?
porque nuestros equipos efectivamente tienen un proceso anual que deben desarrollar en relación a evaluación integral, procesos de apoyo, procesos de reevaluación, periodo de excepcionalidad, un trabajo que efectivamente cada vez se va especializando más. Y yo relevo la actualización del decreto 170 porque estaba desactualizado en función de las políticas públicas y de la práctica en las escuelas y liceos. Por tanto, la gestión cobra una relevancia muy importante. Yo lo que les quiero transmitir un poco también es que esta política educativa también se va ajustando. Así como el informe de familia en la cartilla 1 nos presentó lo que debiésemos tener, efectivamente cada comunidad educativa funciona eh, tratando de cumplir el mandato de la política pública. Entonces yo quiero un poco hacer una pasada respecto de cómo estamos trabajando en este nuevo servicio del Pino que se implementó este 2025. Yo con una experiencia casi de 25 años en programas de integración escolar, por lo tanto creo que mi idea es contribuir y apoyar y ayudar un poco a cómo bajamos esta demanda de la política pública y cómo logramos ir ajustándonos de la gestión en las comunidades. Entonces, bueno, desde el territorio del Pino, que conforma 4 comunas, El Bosque, La Pintana, San Bernardo, Calera de Tango, eh, estamos dentro de un subdepartamento que es el Subdepartamento de Inclusión Educativa, y el título lo establecí como gestionar. Yo creo que principalmente la gestión de la política pública hacia la práctica en el territorio, esto implica jardines, escuelas, liceos, en todas sus modalidades, desde la región metropolitana. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Cómo gestionamos este subdepartamento? Y ya se van a ir dando cuenta también de que estas dos cartillas, la 4 y la 5, son parte de cómo nosotros como equipo de inclusión en el territorio incorporamos la gestión en 3 ejes. Entonces acá nosotros como subdepartamento de inclusión educativa nos encontramos en la unidad de mejora continua y acompañamiento escolar de la Subdirección de Acompañamiento Técnico Pedagógico del Servicio Local. Esta responsabilidad en ejecución involucra a 75 establecimientos con programas de integración escolar de estas 4 comunas y a 2 escuelas especiales, una cognitiva y una escuela de sordos. El equipo de asesores de acompañamiento técnico de inclusión somos 5 profesionales, 3 educadores diferenciales, una psicóloga, un fonoaudiólogo que acompañamos estos 77 establecimientos. Y aquí poner un poco la relevancia desde la dirección ejecutiva del servicio local y del sello de uno de los sellos del servicio local tiene que ver con inclusión e interculturalidad. Por lo tanto, hay un equipo especializado y multidisciplinario que lo que queremos en cierta medida instalar en el servicio es accionar y fortalecer la gestión administrativa, técnica y pedagógica de los programas de integración escolar y las escuelas especiales del territorio. La siguiente, por favor. Ahora bien, nosotros hemos recibido 5 cartillas que de alguna manera se posiciona como una actualización del decreto 170. Ahora, el programa de integración escolar se entiende como un dispositivo técnico, así es llamado, y por lo tanto el programa de integración escolar lo debemos desarrollar desde 3 líneas de acción. Y estas 3 líneas de acción contribuyen, por ejemplo, hoy día estamos revisando en un webinar una gestión administrativa, porque estamos de alguna manera refiriendo a 2 documentos administrativos, un informe psicopedagógico y una cartilla 5 de expedientes PIE. Por lo tanto, esto nos implica a ejecutar acciones específicas desde lo administrativo, ¿cierto? A realizar informes, a realizar procesos de evaluación integral, a generar un proceso de postulación, procesos de apoyo, procesos de reevaluación y otros vinculantes que de alguna manera nos permite tener una carpeta de expedientes PIE de estudiantes. A llenar libros de registro, ¿cierto? A elaborar informes, formularios, etcétera. Una cantidad importante que debe ser gestionada. Y una segunda patita que también es parte de esta gestión es lo técnico.
Y aquí, porque lo importante es transitar en estos tres ámbitos de la gestión administrativa, la técnica, y en esta gestión técnica del programa de integración escolar, lo que tenemos que hacer de alguna manera es entregar orientaciones a la comunidad educativa, al equipo de profesionales, articular acciones colaborativas e institucionales, ya sea a nivel de corporación, a nivel de municipio, a nivel de fundación particular subvencionada, a nivel de servicios locales, etcétera. Cosa de alguna manera poder contribuir a prácticas más inclusivas dentro y fuera del aula. Por lo tanto, aquí también aparecen responsabilidades profesionales. Y finalmente, la otra patita del programa de integración escolar de cómo gestionamos y yo sé que se hace en las comunidades, tiene que ver con la gestión pedagógica. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, la gestión administrativa es importante, efectivamente, porque está vinculada principalmente a la evaluación integral basada en el decreto 170 y a su actualización. Que implica la postulación y percibir la subvención. Sin embargo, otros dos ejes de la gestión, que es la técnica, involucra incorporar elementos muy relevantes como coenseñanza, trabajo colaborativo, estrategias del programa de integración escolar, el rol del coordinador PIE, el trabajo colaborativo con el equipo de aula, procesos de evaluación integral y creo que la más importante es la tercera gestión, que es la pedagógica. Y esto implica de saber cómo el programa de integración escolar trabaja en el aula de clases. Es decir, instalamos, ajustamos, fortalecemos acciones curriculares pedagógicas necesarias, pertinentes, para concretar efectivamente lo que declaramos en lo administrativo. Cuando nosotros hacemos un proceso de plataforma, ingresamos a los estudiantes, ingresamos horas de apoyo, pensando en el concepto horas de necesidades curso, nosotros tenemos que articular acciones curriculares y pedagógicas necesarias para que los apoyos lleguen al grupo de estudiantes en ese curso o al aula completa o a algún estudiante en particular que lo requiera. Y para eso, efectivamente, tenemos que lograr la colaboración, tenemos que instalar la coenseñanza como un trabajo articulado entre dos profesores que dictan una clase. Entonces, un poco es llevarlos a que esta gestión en algunos momentos del año tiene hitos administrativos y también durante el año trabajamos hitos técnicos, pero principalmente el foco debiese estar en lo pedagógico. Ahora, desde los servicios locales se instala el modelo de desarrollo de capacidades, donde son 4 las capacidades que desarrollan desde la DEP en función de fortalecer mejoras y competencias a los equipos directivos y a los equipos docentes. Y en este caso, para nuestro servicio del Pino, nosotros como PIE territorial determinamos la colaboración como una capacidad basal demasiado relevante para poder fortalecer los procesos. La siguiente, por favor. Ahora, bueno, esta es una planificación de trabajo. Yo no me voy a extender mucho en esto porque esto es lo que hacemos todos los colegios, todas las comunidades, en función de un desarrollo del programa de integración escolar que implica un involucramiento y diagnóstico con las comunidades. En este caso, nosotros como primer año que instalamos y recibimos a los colegios de estas 4 municipalidades y de alguna manera instalamos el programa de integración conociendo un poco la realidad de las comunas, de los establecimientos y también homologando el trabajo con el territorio. En julio, un proceso de diseño y planificación y obviamente en agosto y diciembre, donde nos encontramos implementación y evaluación de todo este trabajo con el territorio. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo nosotros gestionamos esta asesoría desde este equipo de profesionales? Nosotros establecemos dos trabajos de asesoría. Uno es la asesoría directa a los establecimientos educacionales y principalmente al equipo de gestión y a los equipos PIE con presencialidad en los establecimientos y con distintos tipos de acompañamiento. Acompañamiento intensivo, acompañamiento focalizado, acompañamiento ligero, dependiendo de cómo funciona este programa de integración escolar, desde, como se los mencioné anteriormente, desde estos 3 tipos de gestión.
Y también tenemos un trabajo con los coordinadores y otros estamentos, coordinadores PIE, coordinadores de convivencia, coordinadores PIE, jefes técnicos, y hacemos un trabajo en red. Actualmente ya tenemos 6 redes trabajadas donde abordamos distintos elementos como el trabajo colaborativo, la diversificación de la enseñanza, los PAE que se instalaron y hicimos un trabajo con coordinación PIE, coordinación de convivencia. ¿Ya? Esto implica efectivamente desde el desarrollar la colaboración al interior de los equipos. O sea, el programa de integración escolar es parte de la comunidad. El coordinador PIE es parte de un equipo técnico o de un equipo de gestión o de un equipo directivo. El equipo de profesionales es parte de un equipo docente y un equipo de asistentes. Por lo tanto, el programa de integración es transversal a todos los niveles y modalidades de enseñanza. Es parte de la comunidad. La siguiente, por favor. Ahora, algunos aspectos importantes y como ideas centrales desde mi rol como coordinador del territorio es que efectivamente nosotros tenemos que abordar 4 capacidades muy relevantes: el liderazgo distribuido, la confianza relacional, la colaboración y la reflexión en los equipos para favorecer mejoras en las prácticas educativas. El rol del coordinador PIE es clave como un agente técnico que intenciona y promueve las decisiones de los 3 ejes de la gestión del programa. O sea, si nos entregan una cartilla 5 que ya está publicada con orientaciones técnicas respecto de cómo debiésemos tener los expedientes, es muy importante poder revisarla, este coordinador PIE con su jefe técnico, revisar estos expedientes. Y ojo, la responsabilidad directa de este trabajo es del director y del coordinador PIE. En mantener sus expedientes al día, porque viene superintendencia, porque viene subvenciones PIE y nos van a solicitar esa información. Y ahí aparece esta gestión administrativa. Pero también desde lo técnico, creo que el poder hacer un modelamiento de la revisión de expedientes, mirar qué es lo que tenemos en los expedientes. En las comunidades generalmente los expedientes son súper anchos, con una, me van a disculpar el concepto, con una tracalada de documentos demasiado con respecto a lo que debiese contener. Si miramos esta cartilla 5 con respecto a los expedientes de nuestros estudiantes, debiéramos de mirar lo que está en ese expediente, ¿vale? La sinergia de colaboración del equipo de aula es trascendental para favorecer los procesos de aprendizaje de un aula diversa. Como bien decía Francisca al inicio, cuando nosotros subimos a las horas profesionales, las tenemos que pensar desde las necesidades de un curso diverso y tomar las decisiones que correspondan respecto a los apoyos. Entender la política como norma, sí. Sin embargo, el criterio profesional también es relevante cuando se justifican técnicamente estas decisiones. O sea, si nos entregan un informe psicopedagógico o un formato obligatorio, tenemos que entender que va a haber un proceso de bajada respecto de esta información. O sea, acá la cartilla 4, la 5, como hubo la 3, el 2, 1, ¿cierto? Nosotros tenemos que revisarla, leerla, analizarla, mirarla, ver cómo vamos a dar cuenta desde la política. Lo que es obligatorio, ¿cierto? Este informe psicopedagógico que viene a homologar un poco a nivel nacional la evaluación de un estudiante, es importante poder revisarla, mirarla. ¿Tenemos que cumplir? Sí, administrativamente sí, pero hay un proceso que tenemos que desarrollar. Nosotros actualmente estamos en un proceso de reevaluación y eso implica eh, que ya hubieron orientaciones. Por ejemplo, nosotros, voy a poner un ejemplo, no es ser autorreferente, pero también un poco para dar tranquilidad a todos los chats que han ido escribiendo, pero por ejemplo, nosotros ya tomamos decisiones respecto del informe psicopedagógico para el cierre de revaluación de este año. Y viene además pensando en que yo traía 4 comunas que venían trabajando de manera distinta. Y esto implica un poco homologar el territorio,
Y ahora aparece esta cartilla 4 que viene a decirme, mira, ahora tienes que hacer este informe psicopedagógico, por lo tanto, lo que yo voy a tener que hacer es juntarme con los coordinadores a mirar esta revisión, ya, pero no puedo cambiar el esquema ahora que ya estamos a punto de cerrar un poco el año. Un poco es bajar esta ansiedad, digamos, respecto de que este proceso de cartilla 4 de informe psicopedagógico debiese ser revisado, bajado con los equipos, mirado y hacer un cambio el 2026, es decir, marzo 2026, que debiese traducirse en una obligatoriedad para el sistema y que de alguna manera les dé a los equipos el tiempo necesario para revisar, para mirar, para analizar cómo estábamos haciendo nuestro informe psicopedagógico y cómo lo que el ministerio nos está solicitando ahora. Bueno, tenemos que hacer ese match, ¿cierto? Y ajustarnos a lo que la gestión administrativa nos eh, está de alguna manera solicitando. Em, Finalmente, relevar la importancia de transitar desde la gestión administrativa hacia una gestión pedagógica, ¿ya? Yo creo que es muy importante, si bien tenemos esto que nos mandata desde el programa, el foco debiese estar centrado en la mejora. Como decía Francisca en unos webinars hacia atrás, ella nos decía que el foco del ministerio es efectivamente bajar esta carga administrativa para poder poner más foco en la gestión pedagógica y tiene todo el sentido, ¿cierto? Para tomar mejores decisiones. A la siguiente, por favor. Finalmente, algunas sugerencias prácticas respecto de cómo ir abordando lo que nos está presentando el Ministerio. Efectivamente, tiene que, uno de los elementos que hemos instalado en el territorio, y me imagino que también las otras comunas que no tienen servicios locales, o como decía, fundaciones, corporaciones, es entregar orientaciones técnicas al programa en ambos semestres a todos los equipos. Es vital para la comprensión de la normativa y la mejora en la gestión del programa y sus implicancias. O sea, si yo tengo un equipo desinformado y viene el ministerio y entrega alineamientos, efectivamente los equipos van a sufrir y va a aparecer la ansiedad, el agobio y una serie de elementos que no es bueno, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante generar orientaciones. Em, Nosotros desarrollamos un modelamiento hace poquito con el equipo de modelar la revisión de expedientes con los coordinadores PIE. O el coordinador PIE del establecimiento haga un modelamiento de revisión de dos expedientes, un estudiante transitorio y un estudiante permanente, que le debiera, de alguna manera, mirar lo que me están pidiendo con lo que yo tengo en mis expedientes. Y efectivamente, lo que no me lo están pidiendo lo guardaré en un archivador, ¿cierto? Porque esa es información complementaria que me permite tomar futuras decisiones o actualizar desde el punto de vista médico o desde el punto de vista pedagógico. Y hacer ese ejercicio. Yo creo que es muy bueno hacer un ejercicio con el equipo. La revisión del trabajo administrativo y evaluar de qué manera aminorar la gestión administrativa. Nosotros habíamos tomado una decisión también, y aquí vuelvo a insistir, no es que sea autorreferente, pero informe familia, informe de logros, de avance, ¿cierto? ¿Cómo informamos eso? O sea, en vez de hacer 3 informes, poder generar uno solo. Eso obviamente que baja la carga administrativa, sobre todo a fin de año. Creo que son elementos que también hay que considerar. Uso de datos, uso de planillas, uso de archivos en Drive compartidos, creo que también ayuda el hecho de poder ir compartiéndonos la información a través de los Drive. Y ayudarnos en ese sentido también desde la tecnología. Uso de las evaluaciones pedagógicas existentes que informan la trayectoria y aprendizaje de los estudiantes. Tenemos insumos, tenemos evaluación día, tenemos evaluaciones de contenidos, tenemos evaluaciones de unidades de aprendizaje, y eso también es reporte para nosotros respecto de cómo damos cuenta respecto de los avances de los estudiantes.
Y bueno, ajustar los informes también, porque un elemento una modalidad que siempre está como abandonada, abandonada es el EPJA, Educación de Adultos. Todo lo que nosotros lo desarrollamos en relación a prebásica y básica. Y creo que es muy importante contextualizarlo en nivel EPJA. Creo que ahí es fácil, ahí creo que se pueden ajustar. Yo creo que, por lo menos creo que los lineamientos debiesen de considerar que los colegios con esta modalidad pudieran hacer sus ajustes en función de toma de decisiones más pedagógicas y de resultados. Ahora, como para cerrar, parece la siguiente, para cerrar, este es un proceso que nosotros como un servicio local que está recién partiendo, o sea, tenemos 8 meses de inicio, pero creemos que si logramos articular, homologar, tomar decisiones, tomar lo que el ministerio nos está mandatando, efectivamente podemos gestionar de mejor manera cuando la gente está más informada, cuando logramos hacer equipo, cuando hay un coordinador PIE que de alguna manera también gestiona técnicamente, pedagógicamente y administrativamente. Creo que bueno, es una apuesta y es una muestra de experiencia que nosotros estamos desarrollando. Y nada, pues agradecer ahí también a Francisca nuevamente, a Alejandro, a María Paz, y que de alguna manera esto permita gestionar de mejor manera los programas y ahí cuenten con el apoyo y cualquier consulta también disponible a responder. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, por esta presentación. Vamos ahora con la ronda de preguntas, ya que dirigido por Francisca Cabrera. Francisca. Y acá estoy. Vamos a comenzar con la ronda típica de preguntas de nuestros webinars. Sí. Importante que ya tenemos como una lógica, una estrategia, ¿cierto?, de los webinars mensuales. Es importante mencionarles que desde el Ministerio de Educación, ¿cierto?, se libera un webinar mensual por esta área y por eso quisimos condensar estas dos temáticas que quizás son un poco mucha información, pero que es súper necesaria también para el proceso en el que estamos. Entonces ahí también es importante que cada vez que ustedes participen puedan dejar sus preguntas en el chat, porque siempre respondemos al final distintas preguntas, ¿cierto?, que vamos sistematizando del chat. Y Alejandro, tú me vas contando cuáles Sí, son y yo para las voy precisar respondiendo. también que había muchas dudas con respecto al chat, como les había mencionado en un comienzo, efectivamente solamente están publicadas la cartilla número 5 en la página de Educación Especial, la cartilla número 4 con los anexos, el formato y las sugerencias que yo había mencionado, aún no están publicadas en la página de Educación Especial. Dentro de los próximos días ya estarán arriba y ahí estaremos la publicación para que ustedes puedan descargar y tener más en profundidad la cartilla del informe de evaluación psicopedagógica, ¿ya? Sí, Con respecto a la espérame, sistematización de Alejandro, las... sí, Cuéntame, que Franca. me gustaría decir algo porque creo que es importante mencionar algo que dijo Mauricio sobre que la lógica de estas cartillas también tienen que ver con una baja en la carga administrativa. Eso implica, ¿cierto?, que muchas veces tenemos que ir cambiando las prácticas de acompañamiento que se realizan en los distintos establecimientos, ya sea por los coordinadores PIE, por los sostenedores, ¿cierto?, que son los principales responsables de implementar el programa de integración, porque son quienes rinden cuenta también por los recursos que se reciben. Entonces yo creo que ahí por eso también hemos ido mencionando la importancia de tener la cantidad mínima de estudiantes en el programa de integración para poder contar con los recursos que les permitan también contar con horas de coordinación, con horas también de coordinación comunal en el caso de los municipios. También se pueden implementar trabajo en red en el caso de los colegios particulares subvencionados y que de esta forma, ¿cierto?, vamos trabajando el cómo podemos ir bajando la carga administrativa. Y con respecto a eso también queremos hacer un mayor énfasis en cómo vamos a responder las preguntas, porque también hay un montón de cuestiones, ¿cierto?, que son mitos instalados en el sistema que tenemos que ir derribando y que hay varios que han aparecido dentro de las preguntas del día de hoy. Así que ahí Alejandro me va a ir haciendo las preguntas. Y lo último, Francisca, también para precisar que lo mismo que pasó con el informe el nuevo formato de informe para la familia, no entra en vigencia de inmediato. Obviamente sabemos que todos los establecimientos, todas las comunidades escolares ya están en este proceso y obviamente este nuevo formato va a entrar en vigencia el año 2026, ¿ya? Porque ya sabemos que las comunidades han avanzado en este proceso, así que también para que no se asusten en ese sentido.
¿Ya? Y ahí viene la pregunta, la primera pregunta dice, con respecto a la obligatoriedad, ¿el formato ministerial de evaluación psicopedagógica debe aplicarse desde este año o puede comenzar a implementarse el año 2026? Como efectivamente le había dicho, no se hace este periodo de marcha blanca donde vamos a esperar que el próximo año, porque como decía Mauricio, hay ajustes que se van haciendo en las comunidades educativas y nosotros tampoco, como somos un ente orientador, no podemos designar de un día para otro el nuevo formato. ¿Ya? El otro, Francisca, que me gustaría que profundizara, dice, el documento ministerial que incluye el informe psicopedagógico y curricular de 14 páginas, ¿es de uso obligatorio o solo opcional? Y ahí viene el mito uno. Ese informe es de uso opcional. Ese informe, de hecho, implica o sirve como instrumento de evaluación para estudiantes con mayores desafíos, ¿cierto? Para estudiantes con discapacidad múltiple, muchas veces, o estudiantes que no han desarrollado el lenguaje. Por lo tanto, ese no es un informe psicopedagógico, en sí dice evaluación pedagógica y curricular, y es opcional para quienes requieran utilizarlo y para quienes a partir de la implementación, o sea, de la aplicación de esa evaluación puedan recopilar información para hacer el informe psicopedagógico. Hay un elemento importante también a mencionar, ¿cierto? Es que sí, bueno, tal como mencioné en la presentación al principio, hay un antes y un después del informe de Contraloría y el plan para trabajar esto son las cartillas. Por lo tanto, hay un montón de cuestiones que estaban en orientaciones anteriores que ya con estas cartillas se van reemplazando y van perdiendo su vigencia, ¿cierto? Son las cartillas o el formato cartillas es el que tiene las orientaciones vigentes. Por lo tanto, ahí también es importante mencionarles que, por ejemplo, antes aparecía, ¿cierto?, como obligatorio el tener en cada uno de los expedientes el certificado de nacimiento. Se entiende que para la matrícula, ¿cierto?, se le solicita al apoderado que lleve un certificado de nacimiento y se archivan las fichas de matrícula. ¿Es necesario también tenerlo en el expediente PIE? No, porque finalmente el establecimiento es quien se asegura que ese documento esté y lo que estamos tratando de hacer con la cartilla 5 es que se entienda finalmente que esos son los documentos que tienen que estar para la fiscalización asociada al programa de integración y que son los documentos que respaldan el ingreso o la continuidad del estudiante en el programa de integración. Entonces, ante la pregunta, ¿cierto?, sobre el informe de 14 páginas, no es obligatorio, el informe, ¿cierto?, sirve como complemento, sirve como instrumento para poder aplicar en casos de estudiantes que requieren levantar información, ¿cierto?, para poder completar un informe psicopedagógico, pero no es obligatorio para todos los estudiantes, para ninguno de hecho, es opcional. Sí, y también para precisar en lo mismo, hay una pregunta y dice, en el caso del cuarto medio, donde ya se elaboraron los informes en formato propio, ¿es necesario rehacerlos utilizando el formato ministerial o puede mantenerse los ya realizados? O sea, ahí también lo mismo que nos pasó en marzo con el nuevo formato de informe a la familia, todo aquello que ya esté realizado, ¿cierto? No es necesario hacerlo de nuevo, eso sirve para el respaldo, ¿cierto?, documental del próximo año también para aquellos que son continuidad y es importante también que sepan que estos formatos van a estar en coexistencia antiguos, propios y el formato obligatorio por un rato, porque también depende de cada uno de los diagnósticos. Por ejemplo, un estudiante que ingresó este año, el año 2025, con necesidades educativas permanentes y que tiene un informe psicopedagógico, ¿cierto?, de elaboración del establecimiento, va a tener ese informe vigente por 5 años. En 5 años más, ¿cierto?, va a recién aparecer el formato nuevo. Por lo tanto, ahí es importante que toda esta información no es para realizar cambios ahora ya, sino que es todo pensando en la planificación, en la proyección y en el poder ir organizándola en los espacios, ¿cierto?, de evaluación, de ingresos, de reevaluación, pero entendiendo que esto tiene un elemento flexible en donde entendemos que finalmente van a haber coexistencia de algunos formatos por un tiempo hasta que lleguemos a que todos cuenten con los formatos obligatorios. Francisca, con respecto sobre la elaboración de estos informes y la responsabilidad de los profesionales, pregunta, ¿el profesor o profesora de aula ya no debe elaborar un informe pedagógico complementario al psicopedagógico? No, ahí es importante también mencionar cuál es la función, ¿cierto?, en el formato que mostró Alejandro,
en el formato ministerial cuál es la función de esta pauta, ¿cierto?, de evaluación en el contexto escolar y de observación en el contexto escolar, y por eso también la llena un profesor de asignatura, un profesor de aula regular, que puede ser el profesor jefe, puede ser un profesor de asignatura, independiente de quién llene eso, ¿cierto? Viene a reemplazar el informe pedagógico porque finalmente lo que busca esta evaluación es, en primer lugar, ¿cierto?, comprometer también como parte del equipo de aula a los docentes de asignatura, a los docentes del curso como jefatura, ¿cierto? Y que ellos puedan aportar cierta información que tiene que ver con el aula, ¿cierto? Con la observación en el aula para poder complementar el informe psicopedagógico. Entonces ya este formato, ¿cierto? Con esta pauta, finalmente lo que haría es reemplazar el informe pedagógico. Y por eso también hay que tener mucho ojo en cómo se llama esta pauta, ¿cierto? Porque con eso nosotros también estamos garantizando de que haya un cumplimiento normativo para así poder, ¿cierto?, en el momento de la fiscalización explicar del por qué esa información está en esta parte del informe psicopedagógico, y por eso también lo pusimos como en el formato en sí, ¿cierto?, para poder garantizar de que esta información esté y que sea un complemento importante para la elaboración del informe psicopedagógico. Francisca, en esta misma línea dicen, anteriormente la evaluación psicopedagógica era responsabilidad del educador o educador diferencial. Ahora también puede ser realizada y firmada por un psicopedagogo o psicopedagoga. Así es, de hecho ahí también es importante entender el por qué estamos avanzando hacia un formato obligatorio, tal como mencionaba Alejandro. Hoy en día, ¿cierto?, hay estudiantes que piden adecuaciones en la PAES, presentando informes psicopedagógicos, y estos también muchas veces llegan desde profesionales externos a los establecimientos educacionales. Si, por ejemplo, al momento de realizar la matrícula del sistema de admisión escolar, llega un informe psicopedagógico con el formato, bueno, pensemos en el 2026, por ejemplo, fin del año 2026, con el formato ministerial. Viene firmado por una psicopedagoga o un psicopedagogo que realizó eso, por ejemplo, en una atención en un centro de salud o en una clínica, qué sé yo. Eso también es válido para el establecimiento, si está vigente también y no tiene como 12, no alcanza el año, ¿cierto?, o se hizo hace meses atrás y no alcanza a completar el año, ¿cierto?, atrás de la elaboración de ese informe, también sirve para la postulación. Ahí hay un elemento importante de poder comprender cuál es la lógica de estos documentos, y que muchas veces para el primer año es necesario el poder utilizar documentos que vengan de otros establecimientos, de otros espacios, ¿cierto?, y que sean válidos para el ingreso. También ahí sucede cuando estudiantes, por ejemplo, pasan de una escuela de lenguaje al programa de integración, también llevan su documentación y esa también es válida para poder hacer el ingreso al programa de integración. Entonces también ahí lo que buscamos es que finalmente se vaya estandarizando este proceso, se vaya, ¿cierto?, utilizando este formato obligatorio, y que también esto sea de utilidad para los distintos establecimientos, y que si hay apoderados, ¿cierto?, que llevan a otros profesionales externos al establecimiento y estos realizan la evaluación y la envían a la escuela, en la escuela también se pueda utilizar este formato, ¿cierto?, para poder ingresar a los estudiantes al programa de integración. Francisca, en esta misma línea de los psicopedagogos y psicopedagogas, cuando se evalúa una dificultad específica en el aprendizaje, preguntan, ¿la educadora diferencial o psicopedagogo tiene que hacer 2 informes psicopedagógicos? No, ¿cómo? ¿Por qué tendrá que hacer 2 informes? No tendría sentido eso. Es importante ahí mencionar que hay el informe psicopedagógico puede ser para 2 casos. El primero, ¿cierto?, para los estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje. En este caso, el informe cumple, ¿cierto?, un rol de realizar el diagnóstico. Por lo tanto, ese se completa, ¿cierto?, llenando con la fecha de evaluación, con la fecha de emisión de diagnóstico, que tiene que ver con la fecha en que la persona que está llenando ese informe emite el diagnóstico. Distinto es en el caso de todas las otras necesidades educativas en donde el informe psicopedagógico no emite un diagnóstico. Por lo tanto, no es que se hagan 2 distintos, es uno solo que tiene una doble función dependiendo del diagnóstico de cada uno de los estudiantes. Tiene el micrófono apagado. Sobre la aplicación en distintos Francisca, tipos de perdón, establecimientos. Francisca. Mauricio. Sí, solamente quería aportar ahí, ya que hay alguna duda con respecto al PIDE, a la información que reporta el PIDE respecto de la Evalúa. Es importante mencionar que al aplicar el Evalúa, ¿cierto?, y el reporte del PIDE,
nos va a sumar a este informe psicopedagógico. Ya, el PIBE por sí solo, el reporte del PIBE por sí solo no es un informe psicopedagógico. Por lo tanto, es importante referir que la información que nos entrega el PIBE, ¿cierto? A partir de un diagnóstico de DEA o incluso a partir de un estudiante que no salió DEA en el Evalúa, es información vital para poder completar el tema de habilidades comunicativas, lo que nos explicaba un poco Alejandro en este formato de psicopedagógico. Es como para tener esa precisión, que por sí solo el PIBE no nos documenta como un informe psicopedagógico de acuerdo a lo que nos solicita Mineduc en función de un diagnóstico de DEA. Bueno, muchas gracias por eso, Mauricio. Efectivamente, tal como mencionas, el informe del PIBE y de otras plataformas, porque hay otras plataformas que realizan también informes de recopilación de las evaluaciones que realizan, no constituyen un informe psicopedagógico y también ahí, por ahí vi pasar una pregunta sobre los rechazos también de las excepcionalidades. Muchas veces hemos visualizado que estos documentos los utilizan para poder postular excepcionalidades cuando no son un informe psicopedagógico. Un informe psicopedagógico tiene un elemento técnico asociado, también ahí, bueno, a casi todas las personas que estudiamos educación diferencial, ¿cierto? Se nos hicieron ramos específicos de evaluación psicopedagógica, a los psicopedagogos y psicopedagogas también. Entonces esto implica también un análisis más profundo en cuanto a habilidades también, y que eso es lo que refleja también este formato, para poder emitir un diagnóstico de dificultades específicas del aprendizaje o para poder realizar una síntesis de la evaluación realizada y a partir de eso yo creo que acá el punto fundamental es cómo un informe psicopedagógico es un elemento principal para poder tomar decisiones de diversificación de la enseñanza o de adecuaciones curriculares. Por lo tanto, ahí toda esa información tiene que estar en el informe psicopedagógico y por eso también es el que es un documento orientador para poder tomar decisiones en cuanto a los apoyos que requiera cada uno de los estudiantes. Sí, Francisca, también como vamos a ir cerrando esta etapa de informe de evaluación psicopedagógica y ya vamos con respecto al expediente, también nos preguntan si dice, ¿esta orientación y formato aplican también para escuelas especiales de lenguaje? No, a diferencia, bueno, aplica para escuelas especiales de discapacidad, pero las escuelas especiales de lenguaje, tal como lo mencionamos desde la cartilla 1, se rigen por el decreto 1300 y eso es un elemento fundamental de comprensión normativa. El decreto 170, ¿cierto?, rige a el programa de integración y el decreto 1300 es anterior al decreto 170. Por lo tanto, las escuelas especiales de lenguaje tienen un componente importante sobre el diagnóstico y deben realizar, o son las únicas que deben realizar anualmente la evaluación completa. Es decir, cuando ellos en las escuelas de lenguaje hacen una reevaluación, tienen que aplicar nuevamente, ¿cierto? Las pruebas asociadas, los test asociados al trastorno del lenguaje, deben realizar un informe psicopedagógico, deben realizar un informe de reevaluación. Distinto es en el PIE, ¿cierto? O en las escuelas especiales que depende de la cantidad de años que tengan la vigencia de los diagnósticos. En las escuelas de lenguaje todo es anual, en el resto de los establecimientos, ¿cierto?, de la modalidad de educación especial es cada 2 años o cada 5 años, dependiendo del diagnóstico. Aquí hay una pregunta un poquito aislada con respecto al contexto que tú hiciste, Francisca, en un comienzo. Dice, ¿se mantiene el pago de la subvención para estudiantes aun cuando hayan menos de 5 estudiantes del programa de integración? O sea, efectivamente se mantiene. El punto es que la lógica de subvención del decreto 170 parte desde los 5 transitorios. Entonces, si hay menos de 5, me pagan subvención, pero me pagan por 1, por 2, por 3 estudiantes y con esa subvención no es suficiente para cumplir, ¿cierto? O para tener el financiamiento necesario para pagar las horas mínimas. Entonces, esa es la lógica que hemos tratado de instalar también, de que finalmente sí, efectivamente, por un estudiante me pagan la subvención, pero con esa subvención yo no alcanzo a cubrir los profesionales que contrato para el resto o sea, para completar las horas mínimas del curso. Y eso también implica que los sostenedores toman decisiones con respecto a la continuidad de los profesionales, que son las que finalmente desde la gestión también tenemos que ir evitando. Hay un elemento importante, ¿cierto? En la misma presentación lo dimos a conocer, en otras presentaciones también. Hoy en día tenemos muchos estudiantes con algunos diagnósticos que pueden ser postulados al programa de integración. La idea es que estos sean postulados, ¿cierto? Y que
que puedan recibir la subvención para poder gestionar los apoyos o las horas de apoyos para el curso en su totalidad, entendiendo que si bien la subvención es por diagnóstico por estudiante, las horas de apoyo son del curso y esas se pueden gestionar acorde a las necesidades que se detecten de todo el curso y no tan solo de los estudiantes que pertenecen al programa de integración. Francisca, con respecto ya, más que nada con respecto al requisito documental, dice sobre la validez del documento. ¿Son válidas las valoraciones de salud emitidas por médicos tratantes en formato digital, archivo Word, con firma y timbre incorporados en el documento y luego imprimirlo en blanco y negro para efectos del decreto 170 y del procedimiento de diagnóstico integral FUDI? Sí, yo creo que hay un elemento importante de clarificar, porque nosotros como Ministerio de Educación somos quienes orientamos sobre la norma en educación. Sin embargo, hay elementos asociados a salud que, cierto, van permeando nuestro accionar. Si el Ministerio de Salud valida la telemedicina, la emisión de diagnósticos vía digital, ¿cierto? Y el envío de estos con firma digital, entre otros, finalmente, eso es válido porque es MinSal quien define la validez de ese tipo de instrumentos, no nosotros como Ministerio de Educación. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con los elementos establecidos en el Código Sanitario sobre la emisión de los diagnósticos, en donde es el Código Sanitario el que mandata, ¿cierto?, a todo egresado o a todo titulado de medicina como médico cirujano a emitir diagnósticos. En base a eso son los elementos asociados o la normativa de MinSal lo que mandata, ¿cierto?, el que es lo que nosotros como Mineduc debemos aceptar para poder como ingresar a los estudiantes. En este caso, si les llega un diagnóstico emitido por un profesional, ustedes se meten a la página del registro, ¿cierto?, de la Superintendencia de Educación, que también ya la hemos compartido en distintas cartillas, en webinar. El médico le aparece, ¿cierto?, inscrito, aparece su número de registro, aparece que tiene la especialidad o no del diagnóstico, ¿cierto?, asociada también a las cartillas que hemos estado realizando, y esto como que cumple con los criterios de validez técnica para poder ingresar al estudiante. Con eso es suficiente para ingresar al estudiante al programa de integración. Ahí hay un elemento importante también de hacer la diferencia de el objetivo, ¿cierto?, de la evaluación médica, porque hay casos, ¿cierto?, hay diagnósticos que es el médico el que emite el diagnóstico y hay otros en que el médico complementa, ¿cierto?, la evaluación diagnóstica integral. Y también estos elementos están en la cartilla para poder clarificarlos y para que se entienda también cuál es la lógica según cada uno de los diagnósticos establecidos en el decreto. Ya, en este mismo caso, sobre la validación de los documentos, dice, en el caso de estudiante con diagnóstico como de TL, de DEA, de FIL, de RGD o DM, ¿el formulario de salud puede emitir por un médico cirujano o debe ser realizado exclusivamente por los especialistas? Hay también, tal como mencionaba, ¿cierto? Hay elementos asociados al código sanitario en donde se explicita que son los médicos cirujanos los que emiten diagnóstico. Obviamente, en algunos casos, ¿cierto? Son especialistas los que emiten los diagnósticos, pero actualmente es importante considerar, ¿cierto?, que en plataformas se pueden ingresar documentos emitidos por médicos cirujanos para poder complementar diagnósticos y así poder cumplir con los criterios de validez técnica para ingresar al programa de integración. Creo que es importante también ahí poder mencionar, ¿cierto?, de que y por esto también estamos como elaborando todas estas cartillas, porque finalmente desde Contraloría se nos mandata al cuidar los recursos públicos, al poder evidenciar que se dé un buen uso y la importancia de organizar estos procesos pensando en las proyecciones, pensando en la planificación y en la gestión, tal como lo mencionaba Mauricio, de cada uno de estos procesos es fundamental. Pensando también que muchas veces se realizan, ¿cierto?, licitaciones para realizar evaluaciones médicas y que finalmente a partir de esta cartilla se busca que se puedan organizar de mejor forma para realizar aquellas que sean completamente necesarias, ¿cierto?, visualizando los criterios técnicos que en esta cartilla se dan a conocer y que se pueda gastar, ¿cierto?, la subvención correspondiente en esto, pero también pensando en quienes requieren según la periodicidad de cada uno de los diagnósticos y según si es que el profesional médico emite un diagnóstico o finalmente es quien complementa la evaluación diagnóstica integral. Pero Francisca, esta es la pregunta como yo creo que ha salido más y dice, se señala que el FU de reevaluación tiene un carácter anual, ¿ya? Sin embargo, también se indica que en el año 2 no se realiza a estudiantes que continúan con el mismo diagnóstico.
¿Podría aclarar si corresponde o no aplicar FUR al finalizar de cada año y específicamente al cierre del año 2 cuando existe continuidad? Súper. Ale podría proyectar en la cartilla 5 cualquier diagnóstico de Ya, NET. dame un segundo, voy a hacerlo por mientras. Súper. ¿Me confirma si se ve o no, Francisca? Sí, se ve. Súper, Ya, aquí genial. estamos viendo entonces el ejemplo de funcionamiento intelectual limítrofe. Estamos proyectando la cartilla tal cual está en la página. Entonces acá la lógica de esto, y que es importante entender, es que cuando un estudiante es ¿Ves bien? continuidad, y por eso se habla de fin del año 2 e inicio del año 3, o sea, en esta lógica estamos proyectando un estudiante que va a continuar un tercer año, por tanto es una continuidad. Al ser continuidad, no requiere aplicar un FU de reevaluación. ¿Por qué? Porque se realiza un FUDEI en donde se completa, ¿cierto?, con toda la información de la reevaluación y en base a eso se toma la decisión de la continuidad de un año más. A diferencia, ¿cierto?, y tal como se explicita abajo en las notas al pie, si al finalizar el año 2 el estudiante egresa del programa de integración porque no mantiene el diagnóstico, porque no mantiene necesidades educativas especiales, ¿cierto?, él la evaluación, ¿cierto? El cierre de este proceso o el egreso se marca con un informe de evaluación psicopedagógica que fundamenta técnicamente el por qué el estudiante egresa del programa de integración y aparte de eso se realiza, ¿cierto?, el formulario de reevaluación, en donde en el punto 4 explícitamente hay que poner toda la información del por qué egresa y un informe de familia en donde se expone y se justifica el motivo de ingreso para que la familia, de egreso, perdón, para que la familia comprenda el por qué el estudiante egresa del programa de integración. Esa es la lógica. Se entiende que entonces un estudiante que continúa no requiere hacer un FU de reevaluación porque esa información se completa en el formulario único de ingreso, ¿cierto? Y ahí podemos completar toda la información que tienen a partir del proceso de reevaluación. Es importante mirar con detención, ¿cierto?, las cartillas, sobre todo en estas partes que están los ejemplos por diagnóstico, porque ahí vamos visualizando todo lo que tenemos que hacer en el proceso de reevaluación. Si estamos hoy en día con un estudiante en el fin del año 1, lo único que tenemos que hacer es el FU de reevaluación, nada más. Con eso lo adjunto, ¿cierto?, a la documentación del inicio del año 1 y con eso estoy lista para el inicio del año 2 y con eso, ¿cierto?, ya termina el proceso de reevaluación. Entonces, por eso es importante el visualizar los ejemplos de estas cartillas, el poder, tal como mencionaba Mauricio, utilizar estas cartillas para una reflexión técnica, no tan solo, ¿cierto?, en estos espacios de webinar, o sea, esto es a nivel nacional para poder realizar preguntas específicas, pero también el cómo esto va bajando en los territorios es fundamental, cómo se van trabajando, ¿cierto?, en las regiones, en los sostenedores, con los distintos establecimientos que son parte de un sostenedor, con los grupos, ¿cierto?, de coordinaciones en donde podemos ir complementando y podemos ir levantando también más información necesaria. Acá nosotros también estamos comprometidísimos con seguir trabajando como en esta línea y el poder realizar webinars mensuales nos permite también ir resolviendo dudas al respecto. Importante también mencionarles, se entiende que la cartilla 5, la cartilla 4, que todavía, ¿cierto?, no está disponible, sino que la vamos a disponibilizar durante la semana, van a ir generando distintas dudas a lo largo de estos meses, ¿cierto?, incluso hasta el próximo año. Nos pasa ahora, ¿cierto?, que en el mismo chat hay preguntas sobre la cartilla 1 que nosotros disponibilizamos en marzo sobre el informe a la familia, en donde sabemos que vamos a estar un par de años respondiendo preguntas acerca de estas cartillas y poder mejorando los procesos, ¿cierto?, de respaldo documental y mejorando los procesos de evaluación también, y vuelvo a insistir en el punto de pudiendo generar espacios de reflexión que permitan entender ¿qué implica la baja en la carga administrativa? Vi pasar ahí varias preguntas que decían, entonces los informes de avances no son necesarios y la respuesta, ¿cierto? La dimos en la cartilla 1, no, para eso es suficiente con el informe de notas, el informe de personalidad que se emiten en los establecimientos, entendiendo que los estudiantes del programa de integración avanzan, ¿cierto? Al igual que sus compañeros y que los informes de avance, ¿cierto? Están pensados en la lógica del decreto 1300, en la lógica, ¿cierto?, de las escuelas de lenguaje y en el caso de los programas de integración, solo cuando un estudiante tiene una trayectoria educativa en riesgo, lo que hacemos es anotar en las observaciones, ¿cierto?, del informe de notas
notas algún tipo, ¿cierto?, de elemento asociado a que se requiere, no sé, trabajar más en algún área, si va a ser un plan de acompañamiento, o sea, el poder entender ahí que los estudiantes son parte de los establecimientos y que no requieren tanto cierto elemento específico para poder garantizar y para poder dar cuenta del trabajo que están haciendo los equipos PIE es fundamental. Para eso también es importante, y vuelvo a mencionar, ¿cierto?, el poder leer las cartillas, descargarlas, ir trabajándolas, ¿cierto?, ir madurándolas, porque finalmente esto lo estamos dando a conocer hoy día, pero es un trabajo que requiere mes a mes y año a año, ¿cierto?, el poder ir madurando ciertas cosas. Hay también un elemento importante, y por eso también responde, ¿cierto?, al plan de Contraloría, es que tenemos esta estrategia a corto plazo, el poder ir mejorando, ¿cierto?, la orientación sobre algunos temas específicos, y vuelvo a insistir, con el foco de resguardar los tiempos en aula. O sea, finalmente por eso en esta misma cartilla, ¿cierto?, estamos diciendo que en el mes de octubre, ¿cierto?, se reevalúa a los estudiantes que salen de cuarto medio, pero noviembre y diciembre son los procesos de reevaluación, pero es entendiendo que solo se tiene que hacer el FU de reevaluación, ¿cierto? Y que se pueden realizar estos elementos en los horarios, ¿cierto?, que se puedan destinar, entendiendo que no es o no se tiene que dejar de hacer apoyos, pero que esto puede ser gestionado de manera progresiva. Por ejemplo, en el mes de noviembre tengo, no sé, 4 bloques por curso, entonces en vez de entrar 4, entro 3, y así van gestionando con las coordinaciones de los establecimientos, con los sostenedores, para poder dar los apoyos necesarios al mismo tiempo de estar haciendo los procesos de reevaluación. Pero para eso también es importante, tal como mencionaba Mauricio, poner el foco en la gestión, el poner el foco en las responsabilidades de los sostenedores, de los directivos, de las coordinaciones de los programas de integración, para poder dar las garantías a los equipos profesionales, ¿cierto?, de poder tener los tiempos necesarios para realizar la documentación, pero también sin dejar de dar apoyo. Y aquí también esto es fundamental. O sea, al inicio del año 1 yo hago 9 documentos, no más. Tal como mencionaba Mauricio, ¿cierto? Muchas veces entendemos que esto, si me llegó o si alguien lo pidió, es necesario ponerlo, y ahí un llamado también a el poder revisar la página de Educación Especial en donde están los documentos oficiales, porque también hay mucha información en Internet, hay mucha información en redes sociales, en donde se comparten distintas cosas y en donde dicen que me dijo que la superintendencia dijo. Entonces ahí, importante seguir los canales oficiales de información, el visualizar cuáles son los formatos oficiales, en la cartilla oficial, ¿cierto?, que es aquí lo que me están diciendo es lo que se solicita. El momento de una fiscalización, ¿cierto? Por ahí también vi pasar preguntas que decían, ¿esto se trabaja con la superintendencia? Efectivamente, y por eso quiero marcar el antes y el después del informe de Contraloría. Contraloría mandata al Ministerio, ¿cierto?, a trabajar en conjunto con la superintendencia, a trabajar en conjunto con la Agencia de la Calidad para poder mejorar los procesos y para poder orientar de mejor forma a los establecimientos educacionales, solicitando los documentos que finalmente dan garantía, ¿cierto?, son los documentos necesarios para poder tener la subvención asociada al programa de integración, ¿cierto?, en los establecimientos educacionales. Y Francisca, como para ir terminando en honor a la hora, tengo la última pregunta que creo que es muy importante. Si la aplicación de la evaluación estandarizada al finalizar el año 1 y de carácter obligatorio y anual, ¿o puede reemplazarse por una evaluación no estandarizada y observación directa? Ustedes miran aquí, en la tablita que estamos aquí mismo proyectando, no hay ninguna evaluación estandarizada, no hay ninguna evaluación, ¿cierto?, informal. Y ahí también un elemento importante. Quienes son los profesionales, ¿cierto?, que día a día trabajan con los estudiantes son ustedes. Por lo tanto, muchas veces, ¿cierto?, y ahí lo hemos indicado en otras cartillas, para realizar los documentos de ingreso o de reevaluación, ¿cierto?, al fin del año 2 o al fin del año 5 con continuidad, se pueden realizar pruebas informales, pruebas de elaboración propia. La prueba día, ¿cierto?, también sirve para poder completar, ¿cierto?, las evaluaciones o el documento de protocolo psicopedagógico, ¿cierto?, de evaluación en el caso de los estudiantes que no son DEA. Entonces ahí es necesario, y vuelvo a insistir en el tema de la gestión, el poder comprender estas cartillas y poder como interiorizarnos en que no es necesario realizar un proceso de evaluación que implique la aplicación de protocolos al final del año 1, porque es suficiente, ¿cierto?, con trabajo que se hizo durante el año, y que con eso se puede hacer el FU de reevaluación
completando, ¿cierto?, la reevaluación de los apoyos. Ahí es importante también mencionarles que también lo vi pasar y que también lo dice la cartilla, ¿cierto? En el caso de las conductas adaptativas, tampoco es necesario al fin del año 1 aplicar nuevamente un protocolo. Ahí, ¿cierto? Se pueden evaluar en el FU de reevaluación las conductas adaptativas, ¿cierto? Con la observación durante el año, con todas las cosas que se hizo, ¿cierto? En las aulas regulares, en aula de recursos, con toda la observación, se puede conversar con los profesionales. Y hay también un elemento importante, es que cuando decimos que los profesionales complementan, por ejemplo, el informe psicopedagógico, no es necesario que cada profesional haga un informe para complementar el informe psicopedagógico. Eso puede ser una reunión, pueden ser correos electrónicos enviados entre los equipos profesionales, puede ser un espacio de reflexión en donde eso quede, ¿cierto?, en el registro del libro PIE. O sea, ahí los temas de cómo se operacionaliza eso en cada establecimiento son distintos y a nosotros como ministerio lo que nos mandata, ¿cierto? Como órgano rector, nuestro mandato es orientar al sistema en cómo se realizan las cosas, pero no hay una sola forma de poder completar, ¿cierto?, algunos procesos. En este caso, si es que son los profesionales que trabajan en conjunto, es necesario que realicen algunas acciones que pueden ser distintas dependiendo cada contexto de cada establecimiento educacional. Y para Efectivamente, finalizar también, Francisca, quiero Francisca. precisar algo. Mauricio, dame un segundo. Dice, Sí, porque hay alguien que dice, al finalizar el segundo año con estudiantes transitorios, ¿solo se realiza el punto 4 del formulario de revaluación? Efectivamente no. Lo que tienen que hacer en el formulario de revaluación en ese caso es justificar en el punto 4 el egreso del estudiante, pero no significa que solo se llene ese apartado en el formulario de revaluación. ¿Ya? Y Francisca, para finalizar, tengo la última pregunta antes que hable Mauricio. Dice la cartilla número 5, dentro del respaldo documental. No se mencionan los informes de avances semestrales fonoaudiológicos. ¿Qué sucede con este requisito? Deja que hable Mauricio porque va a decir Mauricio. algo de la última y yo respondo la última pregunta. sí, no solamente porque leí una pregunta ahí en el chat que me parece también interesante porque a nosotros nos pasó, en el listado de documentación que teníamos por expediente, teníamos incluido PAI, PASI, PAEC como parte del expediente. O sea, igual es importante clarificar que los expedientes de los estudiantes, tanto transitorios como permanentes, están fundamentados en decreto 170, que es evaluación integral de necesidades educativas especiales para la subvención especial. Por lo tanto, estos tres planes debiesen ser resguardados en un portafolio de la educadora, los PAEC probablemente en inspectoría o a cargo de convivencia educativa, ¿cierto? Y ahí aparecen las decisiones de criterio técnico. Por eso me pareció interesante esa pregunta, porque, claro, desde la gestión administrativa me lo exige la política, sí. ¿Me solicita que esté en los expedientes? No. Por lo tanto, uno empieza a despejar. Ya, ¿dónde pongo ese PAI, ese PAESI o ese PAEC? Bueno, ahí habrá la decisión técnica desde la coordinación técnica, PIE, junto con jefatura técnica, de tomar esas decisiones. Cuando yo les decía que operaba el criterio técnico, efectivamente ahí aparece un ejemplo claro respecto de, ¿voy a poner todo lo del estudiante en el expediente PIE? Está claro que no. Ya, pero ¿qué hago con el resto? ¿El resto dónde lo voy a guardar? Bueno, ahí a partir de el PAEC, quien quedará a cargo, obviamente que será el equipo responsable de ese estudiante quien tome la decisión al interior del establecimiento. PAI, cada profesional tendrá que considerarlo o en el libro de registro o en un plan, en una carpeta de ese psicólogo o de esa fono o de ese terapeuta ocupacional, ¿cierto? Y en el caso de los PASI, la educadora diferencial que trabaja directamente con los profes de asignatura. Por eso es importante considerar este tema de la relación norma versus criterio. Y ahí aparece un ejemplo claro. Sí, súper importante lo que menciona Mauricio, porque efectivamente el PAI está en el libro de registro, no requiere otro formato y también hay muchos establecimientos que realizan otro formato más cuando en realidad no es necesario, es suficiente con el libro de registro. Distinto es, cierto, si un asistente de la educación tiene objetivo específico a trabajar con ese estudiante, eso puede ser, cierto, parte de la carpeta técnica que tenga cada uno de esos profesionales, tal como decía Mauricio. Y ahí un elemento importante es ir haciendo este análisis, ¿cierto? De que, tal como mencionan en el chat, ¿cierto? El PAEC es
resorte del decreto, o sea, perdón, de la ley 21.545. Por lo tanto, ahí no es responsabilidad del programa de integración resguardar esa documentación, sino que el programa de integración está ahí para cumplir con los elementos asociados al decreto 170, por lo tanto, los guardianes de la documentación asociada al decreto 170 son las coordinaciones PIE, y eso también es un elemento importante, quienes son los responsables de que esté toda la documentación al día, de que se cumpla, ¿cierto?, con las orientaciones ministeriales, son finalmente las coordinaciones de cada programa de integración, que dependen, ¿cierto? Y ahí también un elemento fundamental es que los sostenedores y los directivos, ¿cierto?, vayan garantizando que tengan las condiciones para poder realizar el trabajo para el que están contratados como coordinación. Hay un elemento importante con respecto al informe psicopedagógico que mencionaban en la pregunta, es que puede recoger, ¿cierto?, elementos asociados a otros diagnósticos, y para eso también están los distintos elementos o las distintas áreas que van a abordar. Por ejemplo, para un estudiante con trastorno del lenguaje, está el área, ¿cierto?, de habilidades comunicativas, en donde se pueden expresar cuáles son los elementos asociados al diagnóstico específico, que finalmente son los que va a requerir apoyos el estudiante, y eso va a quedar registrado, ¿cierto?, en el informe psicopedagógico. Para eso también, y vuelvo a insistir, esto es algo que estamos presentando hoy día y que va a requerir varias sesiones o varios webinars y varias sesiones de reuniones en sus territorios, de reuniones en sus establecimientos, de poder madurar cada uno de estos documentos y poder tomar decisiones técnicas asociadas a la implementación de esto. Y ahí vuelvo a insistir en la importancia de hacer lo que es necesario hacer, ¿cierto? Y poder cumplir con el respaldo documental que asegura que se impetre subvención asociada, y que finalmente las cuestiones extra que muchas veces están realizando los equipos, revisar si es que son necesarias de continuar o no, si es que se pueden, no sé, dejar de hacer o se pueden reestructurar, porque finalmente lo que tenemos que realizar es lo que está declarado en estas cartillas para poder garantizar que los estudiantes reciban la subvención, y todo el resto tiene que ver con diversificación de la enseñanza, apoyo específico, ¿cierto? Y cuestiones más relacionadas con los apoyos en aula regular o en aula de recursos. Vi pasar por ahí una pregunta con respecto al trastorno de déficit atencional, que también es un elemento importante de aclarar acá, porque finalmente el formulario único de salud o el formulario de evaluación de salud, hay diagnósticos en los que es el que emite el diagnóstico y en otros en que complementa el diagnóstico. En el caso del trastorno de déficit atencional es la emisión del diagnóstico, que puede ser por un pediatra, un neurólogo, un psiquiatra o un médico familiar, y que finalmente se hace en el inicio del año 1 y al fin del año 2, inicio del año 3. Acá un elemento importante que tiene que ver con una pregunta que también vi pasar ahí con respecto a plataforma. Sabemos que hay un elemento en plataforma que me pregunta al postular, ¿cierto?, un estudiante al inicio del año 1, pregunta por la fecha de emisión del diagnóstico, cuando en realidad ahí me están preguntando por la fecha de reevaluación. Por lo tanto, es algo en lo que estamos trabajando con el equipo de operaciones PIE para poder ajustar, pero que claramente es algo que vamos a tener que trabajar de aquí en adelante, visualizando también la postulación del año 2026, que siempre es a principios de abril, ¿cierto?, que se abre plataforma, en donde podemos ahí realizar algunos ajustes para mejorar también la calidad de los procesos. Ahí es importante también invitarles a revisar estas orientaciones. En diciembre vamos a estar realizando otro webinar más, y claramente en marzo vamos a volver con los webinars mensuales para poder ir acompañando estos procesos y poder seguir reflexionando sobre estos temas, seguir respondiendo preguntas, ¿cierto?, para poder continuar con los procesos asociados al respaldo documental, al ingreso de los estudiantes a plataforma, ¿cierto?, y a las postulaciones asociadas al programa de integración y al incremento de la subvención de los estudiantes pertenecientes a escuelas especiales de discapacidad. Con esto terminamos el webinar del día de hoy. Les invitamos, ¿cierto?, a descargar las cartillas, a estar atentos durante la semana. Esperamos que antes del viernes, ¿cierto?, esté publicada la cartilla 4, para poder garantizar que tengan la documentación disponible, que se pueda poder, ya mira, llevo tanto rato hablando que se me langua la traba, que se pueda, ¿cierto?, disponer de el formato de informe psicopedagógico, y tal como les mencionaba, es aquí en donde está la información necesaria, lo que se solicita desde el Ministerio de Educación para poder realizar, ¿cierto?, las evaluaciones, para poder contar con los recursos asociados al programa de integración,
Y para esto, ¿cierto? Los volvemos a invitar a descargar las cartillas y seguir trabajando, ¿cierto? En los establecimientos con reflexiones técnicas para poder visualizar cuáles son los ajustes que tienen que hacer en sus prácticas a partir de esto. Y también vuelvo a mencionarles sobre este elemento de flexibilidad en los procesos, ¿cierto? Y que sabemos que van a haber algunos años de ajuste en todos estos procesos para poder continuar y poder resguardar que estén los formatos obligatorios en el sistema. Así que todo lo que ya está hecho, ya está listo y continúan en todos los establecimientos, ¿cierto? Con lo que queda pendiente. Así que muchas gracias por la participación del día de hoy, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Mauricio por participar el día de hoy también y darnos a conocer los elementos del componente de gestión y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Que estén muy Chao, bien. chao.